Esta mañana, yo estoy muy contento de estar aquí en esta mañana, pues Dios ha hecho mucho y quiere hacer mucho con nosotros. Yo doy gracias a Dios por el lugar en donde yo estoy sirviendo hoy en día, en la Iglesia Bautista de Lancaster. Servir junto con el Pastor Chappell es una bendición tremenda en mi vida. Yo estoy muy contento que Dios me ha puesto en ese lugar y tengo un pastor quien es un varón de Dios, quien sí ora por su rebaño, que sí ama a su iglesia, que él protege a su iglesia, y él es muy buen ejemplo para nosotros y en nuestros ministerios. Pero también yo tengo mucho respeto por cada pastor que está aquí presente. Yo sé cómo es empezar una iglesia. Yo sé cómo es tener muy pocos en su rebaño. Como misioneros, yo sé qué es llevar su familia a un país extraño, costumbres extrañas, idioma extraño. Yo sé cómo es tratar de empezar en ese lugar. Yo sé qué es ir a una comunidad que no quiere que esté. Fuimos a Guerrero, Chihuahua, un pueblo totalmente pagano. La única religión fue la católica. Yo sé que es despertarnos en la mañana con unos haciendo vueltas de la casa gritando: gringos, vete a tu país. Yo sé que es ir a un lugar donde rechazan al evangelio. Pero también yo sé el lugar donde Dios toca los corazones de esos mismos varones, quienes hoy en día son los líderes de la iglesia en Guerrero, Chihuahua. Hermanos, cuando hablamos de un pastor, es un varón que Dios ha puesto a su iglesia. Y como miembro, nuestro trabajo es apoyar a nuestro pastor. Es admirar a nuestro pastor. Si piensa, pues mi pastor falta, entonces su lugar llenar esa falta. Muchas veces falta porque le falta el apoyo que él necesita de sus mismos miembros. Por ejemplo, esta mañana, como estamos empezando esta conferencia, quiero estar pensando en lo difícil que hay en la obra del Señor. Y cuando hablamos de la obra del Señor, nunca ha sido fácil. Cuando vemos el ministerio con Cristo, vemos que nunca fue algo fácil. Cuando vemos la iglesia primitiva, vemos que no fue fácil para esa iglesia. Lo que Dios quiere de nosotros es lealtad. Él quiere de nosotros que sigamos adelante. Ahora en sus manos deben tener las notas para esta mañana. Son dos que debe tener, y la que estamos usando en la primera hora es el título de Remando contra el viento. Ahora, si no tienes esa nota, levanta la mano. Los hermanos aquí están para recedárselo. Algunos que no lo tienen, hermanos que tienen las notas aquí, vienen corriendo para darles a los que no tienen ahora. Busquen con mi hermano libro de Marcos capítulo 6 y vamos a iniciar esa mañana. Hermanos, pasen ahí rápidamente para darles a los hermanos que tienen sus manos levantadas por las notas de esta mañana. Muy bien, Marcos capítulo 6, hermanos, les invito ahora que se pongan de pie mientras que leemos la palabra de Dios. Hay muchos que están faltando las notas, hermanos, que están repartiéndolos rápidamente, por favor, que van y reparten las notas para la mañana, porque es algo para ayudarnos a retener lo que estamos escuchando. Y para mí, si no retenemos lo que escuchamos, como dijo el pastor Chapo la noche, si no estamos anotando, agendando lo que Dios está diciéndonos en esta conferencia, si no volvamos a casa para repasar lo que Dios hizo en nuestras vidas, muy poco eficaz va a tener esta conferencia para nosotros. Pero es muy importante que si hay notas, gracias a Dios. Si no hay espacios en donde nos pueden llenar. Aquí estamos, Marcos capítulo 6, versículo 45 en adelante, dice la palabra de Dios. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar.
Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Y vemos aquí, dice, quería adelantárselas. Vamos a una palabra de oración esta mañana y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros y cómo que si vale la pena obedecer al Señor, aunque muchas veces parece que todo está en contra. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre Santo, gracias te doy por esta mañana y el privilegio de estar aquí juntos en esta mañana. Señor, te doy gracias por cada pastor que está presente con nosotros. Señor, de veras yo te pido bendiciones en su ministerio, en su iglesia. Señor, te pido que en esta mañana uses a los mensajes, a las sesiones para tocar a nuestros corazones, para darnos una nueva visión, para motivarnos a seguir remando en nuestro campo en donde estamos sirviendo. Gracias te doy en ese momento en tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy en día estamos viviendo en un día, en un tiempo de muchos cambios. Estamos viendo un tiempo en cuanto a lo que una vez era fijo para nosotros, ya no está fijo. Unas cosas que pensamos que era universal para nosotros ya está cambiando. Cuando vemos ahora hoy en día de este mundo, vemos cómo ha cambiado este mundo. Y cuando yo pienso de mis primeros días y años viviendo en México, el México de hace 35, 30, 40 años es muy diferente que lo que es el México hoy en día. Hay muchos cambios que estamos viendo. En un tiempo mucha seguridad y hoy en día no tanta la seguridad. Doy gracias por países como El Salvador, donde la dirección, presidentes andan ahora buscando para proveer más seguridad a la población. Pero la verdad es que el mundo no está mejorando. Vemos que el mundo está poniéndose más rebeldes a las cosas de Dios. Vemos que como Cristo y su venida está acercando, que hoy en día están viendo en todo muy diferente en lo que vemos. El odio ahora que existe en vez de la amabilidad que en una vez veíamos en nuestro mundo. La disposición de platicar, que ahora la gente más cerrada. No quieren hablar tanto como en un tiempo de que quieren eso. La dirección de la iglesia también está cambiando. En un tiempo hubo muchos constantes entre nuestras iglesias. Sabíamos cómo adorar en los cultos. Sabíamos lo que era aceptable y correcto y lo que no. Teníamos una sola Biblia. Entendíamos la meta que nosotros teníamos. Pero hoy en día estoy viendo que hay muchos cambios en eso. Lo que están buscando muchas veces es el control en la vida de que nosotros tenemos. Queremos hacer las decisiones, queremos hacer nuestros lugares y dirección. Y muchas veces lo que falta es que estamos echando afuera el mismo Jesús en los asuntos que están enfrentándonos. Aquí vemos una historia de unos discípulos saliendo obedientes. El Señor les puso a la barca, el Señor les envió al mar, el Señor les dio las instrucciones con la meta, ir a otra ribera, ir a otro lado. Era Cristo que hizo todo exactamente. Pero ahora les encontramos en medio del mar remando. El viento no está ayudándoles, el viento está al contrario. El mismo Dios que tiene el poder de ese viento, el Señor Jesucristo que había calmado el viento,
que Él controla lo que en este clima de nuestro mundo, Él permitió algo contrario de la vida de ellos. Y muchas veces en nuestras vidas vivimos en el ministerio, en la obediencia, haciendo lo que Dios quiere que nosotros que hagamos, pero cuando estamos en el campo, nos despertamos en los primeros días, gringos. Vete a tu país. No les queremos. Dios quiere que estemos, pero el mundo no quiere que estemos. Dios quiere que seamos la luz y la sal de la tierra. Estamos aquí para hacer una diferencia. Y esa diferencia muchas veces provoca dificultades en nuestras vidas. Pero esas dificultades también tienen propósito en nuestras vidas. Esta mañana con las notas que tenemos, quiero que sigan ahora y vamos a aprender algunas cosas prácticas que podemos aprender o más bien volver a poner en mente en esta mañana. Número 1, vemos cuál es nuestra meta. Nuestra meta es complacer a Jesús. Complacer a Jesús. Ahí en versículo 45 dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Cuando dice aquí que hizo a sus discípulos entrar, primero vemos que Cristo nos está diciendo: les invito. Cristo no está animándoles, Cristo está diciéndoles. Y un varón de Dios es un varón llamado por Dios, y Dios no nos llama simplemente a nuestra manera. Él está dando un mandamiento bien claro. Yo recuerdo cuando Dios me llamó al ministerio, de veras, hermanos, yo pensé que Dios se equivocó en escogerme a mí. Yo le dije: Señor, yo no tengo esa habilidad. Señor, yo no lo puedo hacer. Y eso sí fue la verdad, porque es Dios en nosotros que hace la diferencia. Por eso lo que necesitamos entender que Dios está diciendo exactamente lo que Él quiere de nosotros. Por eso ellos simplemente quisieron estar obedientes. Señor, si es la barca, la barca. Señor, si es El Salvador, Honduras, la barca. Si está en Metapán u otro lugar, es la barca. Ese lugar que Dios nos ha puesto, ¿para qué? Para complacer. ¿Para qué? Para cumplir en su deseo. ¿Para qué? Para hacer una diferencia en este mundo. Pero vemos, hermanos, que ellos quisieron simplemente en eso. Vemos ahora la alimentación. En versículo 41 dice: entonces tomó los 5 panes, los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes y dio a los discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre tantos, entre todos. Vemos ahora que Dios ha mostrado mucho en nuestro pasado. Y hermano, cuando yo llegué esa noche, esa mañana, con los que estoy rodeando la casa, ¿cómo es que aguantamos? ¿Cómo es que no pensamos, pues, si quieren ir al infierno, pues que vayan al infierno? Sino que en la verdad voy a dejarles sin la verdad. ¿Cómo es que podemos seguir remando cuando Cristo nos pone en nuestro campo y las cosas no van tranquilas como pensamos que debemos tener? ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos empezar a recordar en nuestro pasado. Y hermanos, ellos anduvieron obedeciendo, aunque todo estaba en contra, recordando la alimentación, recordando los milagros de Dios en la vida. Para un misionero, un pastor, recordando cómo Dios les había usado anteriormente. Cuando venimos en tiempos difíciles, una cosa que nos ayuda es tener un pasado
también con victorias. ¿Qué debemos estar haciendo hoy en día? Cambiando dificultades a la victoria en nuestra vida. Porque de nuestras dificultades ahora puede ser su fuente de victoria en el futuro. Ellos estuvieron viendo un tiempo difícil, pero también estableciéndose por algo en su futuro. Muchos, en vez de seguir, están dispuestos a tirar la toalla, ir para atrás. Dios no está en esto. Yo no sé cómo es que llegué aquí, tal vez un sentimiento, emociones, yo no sé por qué, pero obviamente no es Dios, porque no va como yo pensé que debe ir. Y muchas veces lo que deseo es recordar lo que Dios había hecho. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nos pone en el lugar para vivir con Él. Segundo, vemos, se apartaron del lugar. Se apartaron del lugar. Ellos dejaron el lugar de seguridad. Recuerden, les faltó comida. Fueron a Cristo: Señor, ¿qué hacemos? No tenemos para darles a ellos, ni siquiera nosotros tampoco. Y luego ahora Dios bendijo. Al final del milagro, ¿cuántas cestas sobraron? Pues 12. Ahora ya tienen para unas semanas para comer. Ya todo está bien suave en ese momento. Pero vemos que ellos dejaron el lugar de seguridad para seguir adelante. Ellos dejaron las cestas, no las vemos en la barca. Dejaron las bendiciones, no las vemos en ese momento. Y hermano, cuando nosotros estamos sirviendo a Dios, muchas veces hay que dejar el lugar de seguridad. Hay que dejar donde está fácil en nuestra opinión. Y hay que movernos hasta un lugar inseguro. Cada misionero, cada pastor, cada uno que quiere servir a Dios, tenemos que dejar esos lugares que por lo menos significa vivir por la fe. Por la vista es llevar las cestas. No, pues pastor, en vez de una barca necesitamos 2. Una para nosotros y otra para las cestas. Y vamos a cargarlas también con nosotros. Pues necesitamos aprender a vivir por la fe. En las dificultades, en las pruebas, en la tribulación, siempre hay algo que Dios quiere en nosotros. Ahora, número 2, en nuestras notas vemos segundo, el problema. ¿Cuál fue el problema? El viento en contra. El viento en contra. Pues pastor, yo quiero ir, pero el viento está en contra. Jesús, quiero ir al otro lado, pero el viento está en contra. Mucho más fácil es volver a donde fue la seguridad. Obviamente es la voluntad de Dios que regrese. Si Él puso el viento en contra, pues es de Él. Voy a regresar. Yo recuerdo esa mañana que estoy refiriendo allá en Guerrero, Chihuahua. ¿Piensan que? Yo también pensé en volver. Yo pensé, pues, ¿cómo voy a seguir en esto cuando el campo es mucho más verde de donde venía? Pero hermano, vemos ahora que ellos tuvieron un problema, que ese viento en contra. Por eso vemos unas cositas ahí, número 1, Cristo vino andando sobre el mar. Ellos estuvieron cansados. Cristo les había enviado a su destino. Cristo también permitió ese viento contrario. Y ahora vemos que en las dificultades es Satanás quien nos quiere desanimar. El mundo quiere controlar nuestros métodos. Los hermanos que nosotros tenemos no quieren obedecer. No quieren obedecer. Hermanos, vénganse a las 5 de la tarde para el servicio. Va a ser un tiempo bien animado. Y algunos no obedecen. El miércoles vamos a congregarnos y orar. Vénganse.
y no obedecen. Hermanos, el sábado vamos a juntarnos como un gran ejército ganando almas, y ahí está solito. Pero vemos, hermanos, que hay cosas que no van como nosotros pensamos. En 2 Timoteo describe muy bien nuestro tiempo. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Vemos que esa sana doctrina es algo que produce la obediencia. Cuando se apartan de la sana doctrina, la obra o la conducta también sigue esa forma de pensar. El mundo quiere ser más mundano. Los creyentes quieren la vida más fácil. Y por eso estamos hablando de esos tiempos que prefieren andar donde está más fácil. Pero vemos ahora el ánimo. El ánimo. Versículo 50 de nuestro texto nos dice: porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Pues vemos ahora, hermanos, el ánimo. Cuando hablamos del ánimo, primero vemos que hubo confusión en ese ánimo. Poca confusión, recordando que es Cristo quien les envió. Es Cristo quien se apartó para orar. Es Cristo que ahora que permitió el viento. Y ahora es el mismo Cristo llegando para animarles. Es algo que cuando pensamos en la vida, nosotros no pensamos que así debe de haber la vida del ministerio. Hermano, muchas veces pensamos que la vida debe ser más fácil en el ministerio, cuando Dios nos puso en un lugar con más dificultades. Yo estoy en California sirviendo en la iglesia bautista de Lancaster, y puede pensar: qué chulada hay ir a una iglesia ya establecida, ya grande, ya con muchos miembros. Pero recuerden, vivimos en California. California tiene otra manera de pensar que cualquier otro lugar. California tiene más necesidad que casi cualquier otro lugar que hay. Y muchas veces pensamos que debe ser más fácil, cuando la verdadera necesidad está en los lugares más difíciles. Cuando yo fui a estudiar el idioma en Querétaro, y ahí estuve viviendo y estudiando, una cosa que me dio cuenta es que los que estudiaban el idioma, la mayoría se quedó en Querétaro. Hubo más misioneros en Querétaro que en cualquier otra parte que yo vivía. Pues el clima, perfecto. La ciudad limpia, bonita. Un lugar de veras muy fácil para vivir. Y también un lugar donde ya había muchas iglesias, misioneros ya trabajando. Pues muchos se quedaron donde estaba más fácil para ellos. Pero hermanos, la necesidad verdadera no estuvo en Querétaro, sino estuvo en Guerrero, Chihuahua. Si yo me quedo donde está más fácil, voy a perder la bendición de ver lo que Dios puede hacer conmigo en lo más difícil. Por eso, hermano, no busque ese campo más verde, más fácil. Busque el campo en que puede hacer la mejor diferencia. Pero vemos ahora que están ellos en eso, y Cristo ahora animándoles: yo soy. Él está diciendo: no temáis. Él está para animarles en ese momento. Pues ya hemos visto, número 1, la meta siendo complacer a Jesús. El problema, viento en contra. Vemos ahora número 3, el poder. Ahora vemos el viento calmado. Versículo 51: y subió a ellos a la barca, se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaba. Hermano, cuando vemos ese poder estuvo con la presencia de Cristo. Ahora, cuando vemos en otras historias, Cristo habló al mar.
Cristo habló al viento, pero en esta historia solo vemos su presencia. Hermanos, vamos a utilizar este tiempo de esta conferencia esperando la presencia de Dios en mi vida, la presencia de Dios en su vida, el ánimo que necesitamos, la dirección que nos falta a veces, de ser mejor equipado para la obra que Dios nos ha dado, poder identificar mejor las necesidades que hay. Es algo que Dios quiere hacer con nosotros en nuestros ministerios. Este tipo de conferencia es una conferencia que yo veo de mucha ayuda. Antes que llegué de ser pastor hispano de la Iglesia Bautista de Lancaster, yo vine por como 8 años enseguida a la conferencia de liderazgo espiritual. Conmigo yo llevé pastores para que ellos también pudieran aprender, capacitarse, un lugar para poder mejorar el ministerio en donde estamos. Y porque cuando yo veo una oportunidad como esta, tiene valor como de oro. Es algo que puede hacer la diferencia en cómo andamos en nuestras vidas. Porque cuando vemos en esta mañana, su presencia es lo que estuvieron viendo, también con su poder. Su presencia produjo el poder. Ahora podemos estar pensando en el pasado también. La presencia de Cristo en mi vida produjo poder en mi salvación. La presencia de Cristo en mi vida produjo un cambio, una vida cambiada. La presencia de Cristo me dio el poder en el llamamiento. La presencia de Cristo me dio el poder de ver una diferencia en el mundo donde estoy. Hermano, con nosotros seguimos adelante, vemos el poder en la presencia de Cristo. Ahora, una cosa en el ministerio que a mí me gusta mucho, probablemente la parte más mejor en el ministerio para mí, es cuando yo veo las vidas cambiadas. Las vidas cambiadas. Como el pastor Chapo habló de ese varón anoche, hace unas pocas semanas. Un varón llegó a nuestro servicio el domingo por la tarde. Y ese hermano ese hombre era mundano en toda manera. Tuvo su cola atrás en su cabello. Andaba perforado, andaba allí pues llegando y esa ropa obviamente de un mundano. Le conocí esa tarde, el día siguiente, el lunes, tuve el privilegio de ganarle para Cristo. Y luego cuando él conoció a Cristo, el miércoles volvió otra vez. Y le animé también el servicio. Y luego el domingo siguiente, apenas fue ese domingo, en la tarde, el domingo siguiente llegó. Y cuando es una forma de saludarme, en la fila para saludarme, lo vi pero no lo reconocí tampoco. Y él llegó, un corte de cabello, bien bañado, limpio, ropa muy adecuada. Y luego yo di una vuelta a él y wow, estoy muy impresionado. Y él me dijo, yo quiero un cambio completo. Hermanos, eso es lo que quiero ver. La semana antepasada, él volvió y trajo a su hermana y su prima. Y ellas dos aceptaron a Cristo la semana antepasada. Hermanos, cuando hablamos de lo que estamos en este mundo, Dios nos quiere, vemos el poder de Dios en nuestras vidas. Por eso hemos visto, hermanos, la meta, complacer, viento en contra. Y vemos ahora, hermanos, también el viento calmado. El viento calmado con su presencia y con su poder. Número 4, la necesidad. Quiero ahora pasar unos minutos ahora en la necesidad. ¿Cuál es esa? Capítulo 6, versículo 52 dice: porque aún no habían entendido de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Vemos ahora su necesidad era su corazón. Mucho de lo que nos falta es el corazón para aguantar y esperar hasta que sí llegan las bendiciones en nuestra vida. Viviendo en ese Guerrero, Chihuahua,
Ahí estuvimos por 15 años levantando esa iglesia, hasta que nosotros entregamos a un asistente, y luego de allí fuimos a Los Mochis, Sinaloa. Pero ahí en Guerrero, todos los años que estuve ahí, tuve un varón muy en contra de nosotros. Su esposa, muy católica, recibió a Cristo y era una fiel aquí en nuestra iglesia, pero su esposo abiertamente en contra de nosotros. Esa hizo una frase nosotros diciendo que somos los protestontos, ¿verdad? En vez de protestantes somos protestontos. Y pues ese hombre siempre en contra. Pues ya terminaron mis 15 años, me fui, y en el último mensaje, el último domingo, pasó ese varón al servicio. En ese servicio, en la invitación, pasó al frente, recibió a Cristo como su Salvador. Y nosotros salimos, y él quería ser bautizado, pero él quería esperar hasta que yo volviera a bautizarle ahí en la iglesia. Pero hermano, cuando vemos ahora con Dios usándonos, lo que necesitamos es un corazón para esperar las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Muchas veces, en vez de corazón, buscamos a un lugar más fácil, o un lugar que va a ser mi ministerio más fácil. Pero ese corazón que vemos aquí ahora es algo que quiero ver. Vemos inciso A, el entendimiento. Con el corazón endurecido, vemos que les faltó entendimiento. No entendieron de los panes. Interesante. ¿Qué les faltó en eso? ¿Qué pasó que no pudieron aplicar lo que habían visto en ese momento? ¿Qué es la parte que no entendieron? Tal vez no entendieron cómo Dios provee en la necesidad que nosotros tenemos. Tal vez no entendieron que el mismo Dios que multiplicó los panes también va a proveer por su ministerio, para su vida, para seguir adelante en lo que Dios tiene para usted. Vemos aquí que ellos no entendieron que estaban allí. Veo también una palabra clave muy interesante, dice aún no entendieron. Todavía, cuando ya deberían de entender. Y nosotros, cuando estamos sirviendo a Dios, muchas veces volvemos a esa misma actitud. ¿Cómo es que no entendemos? ¿Cómo es que tenemos dudas? ¿Cómo es que no vemos que Dios está haciendo algo grande para nosotros? Vemos, hermanos, que ese corazón era endurecido. ¿Cómo es que el corazón puede estar allá? Dios no le hizo lo que ellos pensaban. Dios no cumplió como era su manera de pensar. Y muchas veces nosotros andamos viviendo, y en vez de haciendo una diferencia en nuestro lugar, estamos simplemente pasando el tiempo con un corazón que ya está duro. Pastor, yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Es una frase que yo pocas veces digo, porque la verdad es que pocas veces hago lo mejor que podía. Siempre hay poco más que yo podría hacer. Cuando vamos a nuestro lugar y nuestro ministerio, muchas veces vivimos en ese momento y el corazón no blando a las cosas de Dios. Pero sí les digo algo bueno: siguieron remando. Y hermano, cuando estamos en ministerio, muchas veces andamos remando, viento en contra, todo al contrario, pero por lo menos seguimos remando. Pero ¿cuál es la cosa que muchas veces nos falta? La presencia de Jesucristo. Miren conmigo, hermanos, ahí en versículo número 52. Perdón, sí, 48. Viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles.
Muy interesante. Para entender esa escena, ahí están ellos remando, trabajando, y Cristo sale caminando sobre el mar. Y Él está yendo para adelantarles, o sea, para dejarles a ellos en ese lugar y seguir al otro lugar. No fue directamente a la barca, Él fue para donde ellos iban a llegar. Y por eso cuando vemos a Cristo andando, se les iba a adelantar, se les iba a dejar cuando ellos gritaron, y luego Cristo vino a la barca. Muchas veces andamos remando, olvidando que la presencia de Cristo, la dirección de Cristo es lo que nos falta en este momento. Si queremos seguir trabajando en nuestra carne, en nuestros esfuerzos, en nuestras habilidades, en nuestra preparación, está bien, pueden seguir adelante remando, pero es Cristo quien va a hacer la diferencia en su vida. Y muchas veces en nuestra preparación de mensajes no incluimos mucho el Señor Jesucristo. Tiempo de oración empieza a ser algo simplemente de hábito en vez de algo verdadero. Y lo que está faltando es la presencia de Cristo. Si quiere seguir su propio esfuerzo, está bien, Cristo le deja. Pero si quiere la presencia de Cristo, Cristo quiere hacer la diferencia. Hace años que yo aprendí la necesidad de la presencia de Cristo en mi vida. Yo recuerdo, yo estoy remando, trabajando, era fiel en mi obra, todo como debería estar haciendo, solo estuve trabajando en mi propio esfuerzo. Y Cristo ahí está. Él quiere hacer diferencia en su propia vida, en su propio ministerio. Pero hay que pedirle que Él entre para hacer la diferencia. Hermanos, ¿cómo estamos en esta semana? Vamos a estar esperando que Dios entre, nos use. Cuando estamos aprendiendo de nuevas maneras para trabajar y obrar, debemos recordar que Cristo es el centro de lo que nosotros queremos estar haciendo. Vamos a hacer una palabra de oración y voy a dejar el tiempo.